Padre, te damos gracias por que tú continúas dándote a conocer a nosotras. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo hoy y por lo que en tu plan divino tienes para nuestras vidas. Gracias porque hoy tenemos claro más que nunca de dónde nos has sacado y estás para nosotras también aclarando con tu luz el propósito divino por el cual nos has llamado. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por ese amor eterno con el que nos has amado y por la misericordia que nos has extendido. Te bendecimos en esta noche porque no dejas nada inconcluso, nada incompleto, nada a medias. Y en tu compromiso está que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados y irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque estás interesado en hacer que todas las cosas trabajen para nuestro bien, y eso no incluye nada más nuestro espíritu, también nuestra alma y todo lo que compete a nuestro estado físico. Gracias por tu cuidado, por tu dirección y por tu provisión para cada una de las necesidades que tenemos este día. Gracias por lo que hoy vas a estar hablándonos y por tu maravilloso Espíritu Santo que está presente para ser nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en las sesiones pasadas ya nuestro Padre nos ha estado explicando que Él quiere traernos a la vivencia de misericordia, nos ha permitido entender de qué se trata y nos ha mostrado que nadie puede vivir misericordia si primero no la recibe. Y hemos estado también siendo traídas a la verdad de cómo podemos tener acceso a esta. Y si bien se recuerdan, el Espíritu Santo nos trajo a entender la verdad que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Durante estos días yo he estado platicando con mi padre y diciéndole que yo de verdad no quiero caer en creer que yo ya recibí misericordia, sino en verdad que Él me traiga a recibir la misericordia eterna en todas y cada una de las áreas de mi vida. Y he estado platicando con Él en el hecho de: ayúdame a entender de qué se trata esta palabra que dice que nos acerquemos confiadamente, porque así es como yo quiero venir contigo. No quiero venir con reservas. Y en esas pláticas que he tenido con Él y tratando de que Él me explique un poquito más de esa palabra confiadamente, Él me estaba haciendo ver: mira, no te estás acercando a mí con tanta confianza. Tú tienes tus reservas. Eso es lo que mi papá me estaba diciendo a mí. Pero lo bello es que cuando lo escuchas hablar a Él, no oyes culpabilidad ni condenación. Y entonces mi padre me estaba haciendo ver: tú tienes tus reservas, porque tú piensas que si recibes misericordia, tú te vas a volver una persona susceptible o alguien de quien otros pueden sacar provecho o alguien de quien pueden usar o disponer a su antojo. Muchas veces inconscientemente pensamos que la persona que ejerce misericordia en el mundo es malinterpretado. Aquellos que no lo entienden y no lo conocen dicen: este es un tonto. No es así, porque dicen: es un dejado, es una persona que, que no se defiende, es una persona que no se respeta. En fin, el mundo interpreta esto a su manera. Pero yo he estado escuchando la voz de mi papá de manera personal con respecto a esto, y él me ha estado haciendo ver: tú tienes tus reservas y tienes de alguna manera temor porque piensas que al recibir misericordia tú vas a convertirte en una persona susceptible, y lo que tienes que tener claro es que misericordia te va a transformar en una sola cosa, en, en que puedas ser hecha hija igual a Jesús. Entonces Él me ha estado invitando a quitar todos esos temores, todas esas telarañas y malos entendidos. Y para entender esta palabra confiadamente, él me trajo a esta escritura que yo quiero que tú leas junto conmigo,
Porque el trono de la gracia, si te recuerdas, ahora lo tenemos más claro. El trono de la gracia es la cruz del Calvario, donde Jesús fue clavado y donde él tenía esa corona de espinas y un letrero que decía Rey de los Judíos. Puedes escuchar en las sesiones anteriores a esta cómo es que el trono de la gracia no es un trono donde está sentado y él está todo guapo, como alguien comentaba, y maravillosamente brillante, sino el trono de la gracia es ese sitio en el que ocurrió el evento más grande en el universo, en el que la misericordia de Dios se vertió para la humanidad. Ese es el trono de la gracia. Y para que tú y yo podamos venir confiadamente, solamente hay una manera de accesar. Una. Para venir al trono de la gracia confiadamente, solo hay una manera de accesar. Y la respuesta está aquí, en Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, versículo 6. Y dice así, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La única manera en la que tú puedes accesar al trono de la gracia confiadamente es en humildad. Entonces, yo te invito a que subrayes esta palabra, humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién? A los humildes. Fíjate, ahí está el trono de gracia. Ahí está presente ese sitio del cual fluye misericordia. Él da gracia. ¿A quién? A los humildes. Por lo tanto, si tú y yo estamos deseosas de participar, de recibir y de poder extender misericordia a todos aquellos que nos rodean, es preciso que entendamos cómo es que en realidad podemos recibir misericordia. En esta sesión vamos a hablar de asuntos prácticos. ¿Cómo puedo asegurarme que estoy recibiendo misericordia para vivirla en mi día a día? En esta sesión vamos a estar hablando cómo puedo yo asegurarme que en realidad la estoy recibiendo. Esta es una pregunta que oímos un par de veces en sesiones anteriores y vamos a dedicar esta sesión a que el Espíritu Santo nos traiga respuestas en su verdad. Entonces, no hay otra manera de accesar al trono de la gracia que no sea en humildad. No hay periféricos, no hay atajos, ¿sí? No hay caminos cortos, no hay rutas alternas, como el GPS cuando conduces en la ciudad y hay tráfico. Solamente hay una ruta, y esa es entender humildad. Al trono de la gracia te acercas confiadamente para alcanzar misericordia solamente de una forma, y es entendiendo y comprendiendo de qué se trata esta palabra. Así que no vamos a hablar de la teoría de la humildad. Vamos a estar platicando cómo nuestro Padre concibe humildad y cómo tú y yo podemos participar de esta. Pero antes de entender más detenidamente qué es humildad, vamos a ver que primero la Escritura dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Entonces, vamos a pararnos ahí, ¿sí? Porque para que entiendas humildad, primero vamos a visualizar un poquito soberbia. Y fíjate que soberbia no es arrogancia. Nosotros usamos esa palabra para cualquier persona que se porta prepotente, arrogante, y decimos es un soberbio. Pero fíjate que soberbia es un concepto mucho más amplio. Fíjate que soberbia tiene que ver con todo aquello que se opone a verte como sujeto de su misericordia.
todo aquello que se opone a que yo me vea como alguien que necesita misericordia. Y ejemplos de estos, todos los argumentos que justifican mi estado. Es que yo estoy así porque a mí me pasaron cosas muy fuertes en mi vida. ¿Qué estoy haciendo? Estoy justificando mi estado, ¿no es así? Es que yo tengo ese carácter porque si tú supieras lo que me pasó en mi matrimonio con mis padres, entonces yo estoy justificando mi estado. Esos argumentos que te estoy dando ahorita, ¿qué son? Son soberbia. Porque soberbia es todo aquello que se opone a que yo me vea como alguien que necesita misericordia. Soberbia también tiene que ver con temor a que te lastimen más. Entonces, pones una coraza para defenderte, ¿sí? Pones una pantalla y una apariencia en la que estás siempre empujando a los demás con tu actitud para evitar ser lastimado. Entonces, tú no te ves como alguien que necesita ayuda. Tú no te ves como alguien que necesita misericordia. Tú tienes miedo de que te lastimen. Por lo tanto, todas estas cosas pueden estar operando sin que tú te percates de ello y te están reteniendo de poder venir al trono de la gracia para alcanzar misericordia. También otra cosa son engaños como es que la misericordia es para los débiles, ¿sí? Y la verdad que por ahí me voy un poquito porque cuando mi padre me ha estado diciendo esta semana, tú tienes tus reservas, tú tienes tus reservas porque al recibir misericordia a lo mejor te vuelves alguien que va a traer como un letrerito que dice, esta es la que corre la milla extra, esta es a la que si le quitas la capa te da la túnica, esta es a la que si le piden, si la golpea la mejilla ponen la otra. Entonces dices, híjoles, entonces todo aquello que es un engaño y que puede pintar que recibir misericordia es para que tú te vuelvas una persona débil, es soberbia, ¿sí? Porque estás oponiéndote a recibir aquello que el Padre te está proveyendo. Entonces, Dios no quiere, bajo ninguna circunstancia, que tú seas tapete de nadie. Él no está pidiéndote que recibas misericordia o que vivas misericordia para que entonces tú te conviertas en alguien que le resulta muy conveniente a las personas que te rodean. Mira, esta persona es bien conveniente porque siempre va a responderte de manera positiva aunque tú le avientes lo que le avientes. En realidad lo que el Padre ha concebido en su corazón es hacer de ti, de mí, una hija igual a Jesús. Por lo tanto, no tengas temor de recibir misericordia, porque el único resultado que esto va a traer a tu vida es que tú seas transformada y seas transformada en aquello para lo cual Él así lo ha predestinado. Entonces, fíjate cómo la palabra soberbia crece un poquito y nos permite ver que ahí están incluidos todos los argumentos, todas las excusas, todas las justificaciones que tú puedas ponerle a Dios para venir y verte como sujeto que necesita recibir lo que Él está proveyendo para ti. Entonces, una vez que entendemos que soberbia no nada más es una actitud, que soberbia no nada más es una acción, es que se portó soberbio, sino que soberbia es un estado en el que tú estás creyendo un engaño y lo has tomado como verdad. Eso es soberbia, ¿sí? Y ese engaño pues te tiene limitado de poder recibir la extensión del amor del Padre que se te ha concedido, que no lo mereces y que no lo puedes pagar. Entonces, una vez que visualizamos un poquito qué cosa es soberbia y que podemos entender que es algo en lo que muchas de nosotras podemos estar sin darnos cuenta, y que si el Padre lo señala o te lo hace ver en esta noche, no es de ninguna manera para exponerte o para avergonzarte, sino es para que puedas venir
a hacer lo que Él está diciendo. Acércate a mí confiadamente, al trono de la gracia. Y para que eso suceda, Él tiene que mostrarte estas áreas en las que puede haber resistencia. Por eso dice Dios, resiste, fíjate, resiste al soberbio. Porque la soberbia va a poner distancia. La soberbia va a poner oposición a aquello que Él te está dando. Y yo te puedo decir, hermana, que me escuchas, que en mi corazón el anhelo más grande es venir a participar de esa misericordia y esos asuntos en los que mi Padre me está diciendo, mira, tienes tus reservas. Yo he estado oyéndolo y de eso es de lo que esta noche quiero hablarte. Quiero hablarte de lo que Él me ha estado haciendo ver con respecto a la humildad. Porque ahí está el acceso. Ahí está la llave, por así decirlo, para que podamos participar de esto. Entonces, ¿qué cosa es humildad? ¿Qué cosa es humildad? Y es que esa palabra está trillada, pero es una palabra que no precisamente nos resulta muy, muy atractiva. Porque el que es humilde tiende a ser considerado una persona débil de carácter, como comentaba hace un momento. Y no hay nada de debilidad en una persona humilde. No hay nada de debilidad en alguien que acepta venir a este estado. Entonces, fíjate, humildad es un estado en el que yo acepto lo que una vez fui. ¿Ok? Humildad es un estado en el que yo acepto lo que una vez fui. ¿Qué fui? Fui un esclavo de la naturaleza de Adán, que recibí por herencia. Lo acepto. Y en esta sesión podemos ver con mucha mayor claridad de qué se trataba ese estado. Entonces, humildad es poder aceptar lo que fui. Pero escúchame, la humildad no se queda ahí. Humildad es poder reconocer lo que hoy soy en Jesús, mi hermano mayor. Entonces, yo no me quedo atorada en lo que una vez fui. Es que yo soy una pecadora arrepentida. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy quedando atorada en algo que una vez fui. Humildad es poder reconocer ambas cosas. Yo acepto lo que una vez fui, pero hoy reconozco lo que en Jesús el Padre me ha hecho ser. Se necesita humildad para poder venir a este estado. Porque si tú te quedas atorada en lo que fuiste, entonces tienes un problema. Entonces estás como la camioneta en medio de la playa con la arena seca que está atascada y por más que le mueven al motor no puede salir de ahí. Así te quedas atorada. El Padre no quiere que tú te quedes atorada en lo que una vez fuiste, sino que aceptes ese estado y esa condición en la que exististe, pero que te muevas a entender y a identificarte y a reconocerte en lo que eres hoy, en Jesús. Y que no malentiendas eso que hoy eres, que no te sobrevalorices encima de otras personas para verte superior a ellos, ni que tampoco te menosprecies o te desestimes frente a los demás pensando que eres poca cosa. Fíjate lo que el Padre nos está presentando esta noche con respecto a la humildad y a poder detenernos aquí y a saber que si nos hemos visto como que queriendo participar de la misericordia, Padre, yo quiero recibirla. Y yo estoy segura que algunas de ustedes se identifican conmigo y han estado platicando con el Padre diciendo, yo quiero, Padre, verdaderamente recibir eso. Pero esta noche Él nos explica lo que es preciso que suceda en cada una para que seamos participantes sin reservas de eso que Él nos está ministrando. Entonces, la humildad no es un estado en el que te sabes poca cosa. Humildad tiene que ver
con que tú puedas verdaderamente aceptar lo que por herencia fuiste, pero que hoy reconoces que el Padre le ha placido cambiar y transformar en tu vida, dándote una nueva naturaleza. Entonces, ¿sabes? Soberbia es quedarme en alguna de las dos opciones que mencioné y quedarme ahí atascada. Quedarme como pensando, por ejemplo, la Escritura dice que nosotros fuimos como inmundicia y nuestras obras como trapos de inmundicia, menciona la Escritura. Y haz de cuenta, quedarme ahí, quedarme atorada. Padre, yo soy, ¿no? Mis obras son como trapos de inmundicia. Y tú dirías, bueno, como que suena a humildad. Pero la humildad no es que tú te quedes atorada en lo que fuiste. Humildad no es que tú te quedes viendo como lo que la naturaleza corrupta de Adán te hizo ser. Humildad es aceptar que eso sucedió. Humildad es reconocer que eso pasó. Humildad es decirle, Padre, yo así estaba, pero hoy yo me reconozco en aquello que tú eres. Entonces, la soberbia es quedarme estancada y quedarme ahí en el atoramiento con los argumentos equivocados y con los engaños de algo que ya no está operando en nuestras vidas. Entonces vamos a ver un par de ejemplos que nos van a permitir entender con mayor claridad de qué se trata esto que el Padre nos está mostrando y que Él quiere que tú y yo vengamos a vivir, que es la humildad. Y para ello vamos a ver al fariseo y al publicano que vinieron al templo a orar. Y yo te invito a que leamos esto juntas porque aquí podemos ver de manera clara cómo la humildad se hace evidente y cómo son la clave para la misericordia, de la cual tenemos acceso en ese trono de gracia. Entonces, Mateo 18, iniciando en el versículo 9 y hasta el versículo 14, ahí podemos ver este escenario que dice así, fíjate, en el versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos aquí un escenario en el que se nos muestran dos tipos de personas y las dos personas están realizando pues la misma acción, están orando. Sin embargo, la fuente de donde está orando cada uno es muy diferente. Hay un abismo en medio del corazón, del cual fluye toda la lista de cosas que hace para Dios y que ha logrado y el corazón de aquel que está en el suelo y que no levanta los ojos al cielo. Pero vamos a detenernos aquí para que podamos nosotros ver con claridad dónde está el equilibrio y dónde está el balance de la humildad que el Espíritu Santo está invitándonos a vivir a ti y a mí. Y es que quiero que notes cómo el publicano, que solamente está diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, está en un estado en el que no tiene argumentos y no tiene méritos. Él ha elegido vaciarse de toda esta
escala meritoria. Y esto es humildad. Humildad es un estado en el que tú le permites a Dios vaciarte de todos los argumentos que puedes presentarle a Dios. Yo no sé tú, pero muchas veces venimos delante de Él con un montón de argumentos. Mira, Padre, deja que te explique. Casi, casi le dices, deja que te explique. Mira, y es que esto, entonces mira, yo te pido que hagas esto. Pero, o sea, y estamos ahí con Dios, pero nos acercamos a Él con esa explicación, ¿no? Como que queremos hacer a Dios entrar en razón. Y la verdad es que el publicano, fíjate cómo viene. Viene vacío de argumentos, vacío de un listado de méritos humanos, pero a la vez, él se ve rebosando de la urgencia de participar de ese amor que no merece y que nunca podrá pagar. Entonces, quiero que notes cómo en las palabras del publicano se encuentran estas dos cosas. Él está diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y con esas palabras él está diciendo, yo me veo en la urgencia, ¿sí? Yo me veo en la urgencia de que tu misericordia para mí se extienda, ¿sí? Y cuando él está diciendo pecador, él está reconociendo que el estado en el que él se encontraba. Pero la forma en la que él se acerca a Dios y la forma en la que él está hablando con Dios nos deja ver que está vacío completamente de explicaciones humanas. Está vacío de razonamientos nuestros en los que queremos hacer a Dios entrar en razón. Entonces aquí podemos ver una ilustración de esta invitación de humildad. Y yo he estado permitiéndole al Padre que me traiga a ver el listado de cosas con las que yo vengo, con él a explicarle, con mi manera de entender las cosas, que precisamente se contrapone a esto. Y Dios no me está diciendo a mí soberbia. Él me está diciendo, mira, hijita linda y amada, aquí en esta área, en este cajoncito, en este lugar de tu corazón, están escondidas estas cosas. Fíjate qué diferencia hay en que Dios te diga soberbia, ¿sí? Él no me está hablando a mí así. Él no me está ofendiendo. Él no me está etiquetando. Él me está trayendo a ver que hay aquí, ¿sí? Un montón de cositas que están manifestando, que se están oponiendo a que yo me pueda ver o yo pueda aceptarme en su misericordia. Entonces, en esta escena, yo puedo ver cómo este individuo que la Escritura menciona como publicano en la parábola, precisamente nos ilustra ese estado al que el Espíritu Santo me invita y te invita a ti esta noche a venir. Si queremos venir al trono de la gracia confiadamente, humildad implica que yo acepte la invitación de papá de desconectar todos esos argumentos, explicaciones mías y la perspectiva que yo tengo de las cosas. Porque déjame decirte que en todas las situaciones que atravesamos nosotras, tú tienes tu propia perspectiva, pero el Padre tiene la suya. Tus pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos son los suyos. Entonces, en medio de lo que tú y yo podemos estar viviendo, es necesario que podamos soltar nuestra propia perspectiva de las cosas. Y esto es humildad. Cuando tú sueltas la manera en la que tú ves, es que yo veo, es que yo lo percibo, es que yo siento. ¿Te das cuenta? Esa es tu propia apreciación de las cosas. Entonces, el Padre nos dice, es humildad el camino porque así está escrito. Él da gracia a los humildes. El trono de la gracia, donde alcanzamos misericordia, está accesible para ti. Pero humildad
es ese acceso que nos permite disponer de eso que se nos está proveyendo. ¿Cuál es el contrario a esto? Que dice que Dios resiste a soberbio. Entonces la soberbia lo que hace es que pone distancia. Es que te impide, te limita, te estorba de poder accesar a esto que se te está otorgando. Entonces, Dios no quiere que tú te quedes nada más en el asunto de verte como este publicano diciendo yo soy pecador. Mucho ojo. Lo que el publicano está diciendo al estar expresando con sus palabras ante Dios su estado, él no está diciendo Dios soy un pecador. ¿Verdad que no? No está diciendo eso. Él está diciendo Dios sé propicio. Y ser propicio, ¿sabes qué? Tiene todo que ver con misericordia. Porque la única manera en la que Dios puede ser propicio a alguien es porque su misericordia está presente. Entonces, si tú y yo venimos con Dios, pero nos encajamos en que es que yo soy mis obras son como trapo de inmundicia, yo soy, no sé, todos los calificativos que tú quieras poner, ¿sí? Una llaga podrida, dice una canción, que era mi vida. Si tú te quieres quedar ahí, viéndote en ese estado, y no te mueves, entonces estás permitiendo que pensamientos y argumentos de soberbia estén operando en ti. Ser humilde no es quedarme atorada en lo que fui. Ser humilde es aceptar ese estado y esa condición como parte de mi pasado, pero moverme a entender que ahora yo no soy esa persona. Yo soy una nueva criatura. Entonces este hombre que está, dice la escritura que no quería alzar los ojos al cielo, está verdaderamente urgido. Este hombre no está diciendo, ay Padre, ahí dame un poquito de misericordia. Y es que humildad te lleva al estado en el que reconoces la urgencia de recibir misericordia. Pero esta urgencia solamente la puedes vivir si sueltas todos tus argumentos y pensamientos y apreciaciones de las cosas. Y es que puedes decir, es que yo vi, es que yo lo sentí, sí, es que yo, mira, todo eso tiene su lugar, pero tu perspectiva no tiene peso frente al trono de gracia. Tu perspectiva de las cosas, la tuya, la que tú puedes ver humanamente con tus ojos o sintiendo con tu corazón humanamente, no tiene ningún valor frente al trono de gracia. Por eso es que este hombre que vemos aquí, bueno, vamos a decir, mira lo que el fariseo está orando, ¿no? Largo con su lista de cosas. Y el otro individuo, ni palabras le salen. ¿Y sabes qué? No lo describe ahí, pero yo puedo visualizar esta imagen y yo puedo ver a este hombre en lágrimas. Nada más pudiendo expresar esta frase que dice, Dios, sé propicio, hazme partícipe de tu misericordia, a mí que soy un pecador. Entonces la invitación del Padre esta noche para nosotras es a entender humildad en esta perspectiva divina. Y es a que tú y yo podamos identificar por qué todavía, aunque hemos venido hasta aquí oyendo misericordia, disfrutando misericordia, de repente todavía nos vemos con un poco de pared frente a nosotros para poder recibir esto de manera plena. Y esto es lo que el Padre quiere contigo. Quiere que vivas misericordia de manera plena. ¿Qué es lo que estorba? Lo que se parece o tiene color a soberbia. Entonces aquí lo estamos nosotros viendo con claridad. Y todos esos argumentos que estoy mencionando nos
producen un estorbo, son una limitante. Y hoy nosotros podemos verlos quizá y soltarlos, ceder a ellos y renunciar a todo eso que nos está pesando. Entonces, otro ejemplo que podemos ver claramente de humildad es cuando Jesús visita a Marta y a María. Y si quieres leerlo en tu casa, en Lucas 10, del versículo 38 al 42, ahí lo vas a poder encontrar, pero te lo voy a platicar. Jesús llega a la casa de Marta y se encuentra con que están preparándose ahí para recibirlo. Y Marta, ellas son dos hermanas, Marta está muy, muy preocupada porque todos los detalles de la casa estén en orden, porque todo esté limpio, impecable, y la comida y todo lo que se va a servir esté allí. Pero en medio de esto está María. Y María no está en ese canal, no está en el canal de la hermana. No está ni preocupada, ni afanada, ni afligida. María, pues se le ocurrió irse a sentar ahí, cerquita de Jesús. Y ella quitada de la pena en medio de todo lo que en la casa podía haber estado pasando. Entonces María se sienta ahí cerquita de Jesús para oírle, toda despreocupada. Y Marta, la hermana, pues que se enoja, se pone bien enojada. Y entonces le dice a Jesús, Marta, y le dice, oye Jesús, ¿qué no te da pendiente? Pues que mi hermana está ahí toda sentada y yo trabajando aquí a todo lo que da. O sea, dile que me ayude. Fíjate, Marta se refiere a Jesús. No le dice a María, oye María, levántate, empieza a ayudarme, ¿no? No, Marta le dice a Jesús, oye Jesús, ¿qué no te da pendiente? Por favor, dile a esta que se mueva y que me ayude. Y Jesús, con sus palabras de amor y su dulzura, le refiere a Marta una respuesta y le dice, pues María ha escogido la mejor parte y esta no le va a ser quitada. Y en esta escena podemos ver de nuevo que está presente humildad. Marta nos muestra toda la situación esta de hacer obras para agradar a Dios. Y además quiere hacerle ver a Jesús que, bárbaro, estoy trabajando, a todo lo que da. Entonces ella está metida en este afán y está metida en el asunto de impresionar a Jesús, de impresionarlo con todo lo que está pasando. Pero por el otro lado vemos a Marta y aquí podemos ver humildad. Humildad es un estado en el que estás convencida de que las obras buenas nunca van a poder impresionar a Dios. Humildad es un estado en el que te estás convencida de que las obras buenas jamás podrán impresionar a quien es tu papá. Y por lo tanto, puedes descansar porque sabes quién eres. Entonces, mira aquí cómo María está manifestando esto que humildad es. Ella se sienta. ¿Cómo se sienta? ¿Sabes cómo se sienta? Como leímos en la escritura, acérquense pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Y María viene, pero mira, quitada de la pena, ¿sí? Ella no está buscando impresionar a nadie. Cuando vienes en ese estado, vienes convencida de que no hay nada que puedas hacer para impresionar a Dios. Y que no hay obras que puedan hacer que Dios se sorprenda o se maraville de ti. Para Dios tú ya eres una maravilla. Y dice el Salmo 139 que fuiste maravillosamente creada y formada.
tú ya eres una maravilla. Tú eres hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Tú ya eres una maravilla, una maravillosa creación. Por lo tanto, el Padre no se va a impresionar de ninguna de tus obras buenas. Entonces, humildad es poder venir a este estado de descanso en el que dices, ¿y para qué sigo haciendo y haciendo y haciendo, tratando de agradar a Dios? Y este descanso es el contraste que se presenta en esta escena entre María y Marta. Y Marta nos representa pues esos argumentos de soberbia. La intención y la ocupación de Marta giraba en torno en dejar la mejor impresión posible frente a Jesús en ese evento que se estaba dando a cabo en su casa. Ella no quería quedar mal. Ella quería quedar, pues, así como que, pues, impresionando a Jesús en medio de todo esto. Entonces, esta humildad a la que somos invitadas nosotras esta noche es algo muy práctico y algo muy sencillo, pero que yo te puedo compartir que a mí de manera personal me está hablando volúmenes. Porque venir al trono de la gracia y acercarme ahí confiadamente es así como el Padre está verdaderamente, ahora sí que invitándome a entrar. Él no me está pidiendo a mí que yo cambie. Él no me está pidiendo a mí que yo me componga o me corrija. Él lo que está invitándome a hacer es a soltar todas estas cosas que resultan un peso y que son un estorbo. Entonces, cuando yo acepto su invitación, cuando yo suelto todas estas cosas que tienen la etiquetita de soberbia y me están acarreando un obstáculo, me están siendo un obstáculo, entonces yo las suelto. Entonces yo puedo venir en humildad y participar de todo esto que Él nos está dando. Y para que sigamos todavía entendiendo humildad con mayor claridad, yo te invito a que vayamos juntas a ver la parábola del buen samaritano, porque aquí también está presente la humildad. Y para ello, vamos a ir a Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25, la parábola del buen samaritano, empiezo a leer desde el 25 y hasta el 35. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios
y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En esta parábola hay por lo menos 4 personajes de los cuales quiero que detenidamente veamos, porque aquí hay un escenario de misericordia, pero sin duda alguna está presente la explicación divina de lo que es la humildad. Ninguna de nosotras puede participar en misericordia si primero no viene delante del Padre y vive en ese estado en el que se te acabaron los argumentos, en el que se te acabaron las explicaciones con Dios y en el que tú puedes reconocer verdaderamente que fuiste y que exististe en una naturaleza humana, pero hoy eres una nueva creación. Entonces, primero vamos a partir del primer personaje en esta historia, y es el hombre que desciende de Jericó a Jerusalén y pues es asaltado, es agraviado y queda en un estado deplorable. Este hombre, los que son estudiosos de las escrituras dicen que era judío, porque estaba descendiendo de Jericó a Jerusalén, y esto representa que venía del templo o de algún lugar en el que celebraban alguna fiesta. Entonces este hombre, vale la pena que nos detengamos a entender quién era, ¿sí? Primero, este era un hombre que por el sitio de donde venía y hacia donde iba, pues estaba practicando, ¿no?, su creencia. Y por otro lado, era un hombre judío. Y luego vas a entender por qué es importantísimo entender de dónde viene la procedencia de este individuo. Entonces, este es el primer personaje. Este hombre está desangrándose y está medio muerto. No hay quien le ayude, no hay quien pase por ahí. Pero también se presenta un nuevo personaje, y este personaje es el primero que pasa por ahí, y este individuo, dice la parábola, que es un sacerdote. Mira, Jesús habla de 3 personas que pasaron por ahí: un sacerdote, un levita y un samaritano. Pero ¿te has puesto a pensar por qué Jesús escogió esos personajes? ¿Por qué Jesús escogió estos 3 individuos y no a 3 individuos de 3 nacionalidades? Un chino, un morenito y un hispano. O sea, ¿por qué no usó nacionalidades? ¿Por qué no usó Jesús edades? Es decir, fíjate, pasó un viejito, ¿no? Pasó un jovencito y pasó un niño, ¿no? No, Jesús no usó edades, Jesús no usó nacionalidades, no usó razas. Él usó a 3 perfiles de personas, que si tú y yo las entendemos a la luz de la verdad, vamos a comprender humildad y vamos a entender cómo podemos nosotras venir a la vivencia de misericordia. Entonces, el segundo personaje que aparece aquí, pero el primero de los que vienen a su rescate, es el sacerdote. Ahora piensa, ¿quién es un sacerdote? Un sacerdote es una persona que fungía como mediador entre Dios y el pueblo o la humanidad que tenían ese estado y la condición de pecadores. Entonces el sacerdote, su trabajo era el realizar sacrificios, el hacer ofrendas, para que aquella persona que venía con pecado pudiera entonces disfrutar del favor de Dios. Un sacerdote era una persona que en ese tiempo era reconocida como una clase diferente. De hecho, su vestimenta lo distinguía en todo sitio y en todo lugar. Era una persona considerada especial, por así decirlo, y
La posición de la que disfrutaba un sacerdote no era algo que él escogía porque a él le había placido o le gustaba ejercer eso, sino porque lo heredaba al nacer. Era sacerdote porque pertenecía a cierto linaje. Entonces, eso le daba a él el derecho de poder ejercer y tener este lugar. Lo que quiero que puedas ver es que ser un sacerdote en ese tiempo era ser alguien que tenía que estrictamente seguir la ley, obedecer la ley y hacerla seguir. Entonces, lo que quiero que puedas ver es que este individuo nos es presentado aquí con una intención muy particular y especial de parte de Dios. El sacerdote dice que venía por este mismo camino. ¿Te acuerdas al individuo que lo golpearon y lo dejaron ahí tirado? Venía de Jericó y venía bajando a Jerusalén. Bueno, el sacerdote venía por ahí mismo. O sea, que a lo mejor venían del mismo evento, venían del mismo lugar, venían del mismo congreso, pues. y entonces se lo encuentra en el camino y ese sacerdote, pues dice la escritura que pasa de largo. Pero el sacerdote pasa de largo y aquí es necesario que nosotros podamos entender qué relación tiene el sacerdote con la misericordia. Porque lo que manifestó que fue una total indiferencia. Y es que necesitamos entender que el sacerdote tenía primero que cumplir la ley y hacerla cumplir a todos los demás. Y hay una ley que le impide a un sacerdote tocar cualquier animal, cualquier persona o cosa que estuviese sangrando. ¿Te acuerdas del individuo en qué estado estaba? El individuo estaba desangrándose y medio muerto. Por lo tanto, este sacerdote, si tocaba a ese señor que estaba todo desangrado, iba a quedar impuro, o sea, contaminado. Y eso iba a requerir que él tuviera que pasar por ciertos ritos para entonces purificarse. Este individuo era alguien que gozaba de un estatus, que gozaba de una posición por méritos. Él podía ser reconocido y respetado por todos, no por misericordia, sino porque su linaje, porque su herencia, porque su apellido le daba acceso a poder ejercer este oficio o esta posición. Entonces, este individuo, lo que podemos ver que manifiesta, pues es una total indiferencia. Pero lo que yo quiero que podamos ver esta noche es qué relación tiene el sacerdote con misericordia. ¿Qué relación tiene este individuo con no poder manifestar ni expresar misericordia a esa persona que está ahí muerta? Cada uno de nosotros podemos hacer nuestras propias conclusiones y decir que a lo mejor se le hacía tarde, que a lo mejor tenía algo pendiente o que no tenía en ese momento la oportunidad de intervenir a favor de ese individuo. En realidad, el sacerdote estaba muy lejos de la misericordia. En realidad, el sacerdote estaba carente de verse y de conocerse en la misericordia divina. El sacerdote hacía valer la ley y estaba todos los días cuidando de respetar todos y cada uno de los mandamientos divinos y las leyes que habían sido establecidas. Y esto incluía el no tocar cualquier cosa que estuviera desangrándose. Entonces, lo que quiero que veamos en este primer personaje, que intencionalmente Jesús nos presenta, es que podamos ver el contraste entre humildad y soberbia. Nosotras podemos existir y podemos vivir con todo el conocimiento y ser maestras de la Biblia. ¿Sabes que los sacerdotes tenían la función de enseñar y ser maestros de la Biblia? Tú y yo podemos ser maestras de la Biblia y de todo lo que tú consideres positivo y aún así estar carentes de la existencia de misericordia a la que hemos sido llamadas.
El estado de este sacerdote le impedía a él poder extender misericordia a otros. Entonces, nuevamente podemos ver cómo el Padre nos hace ver, si tú no puedes extender misericordia a otros es porque primero no la has recibido. Entonces, viene el tercer personaje en la historia y el segundo que viene al rescate del individuo, o al menos pasa por ahí, y este es un levita. Este levita pasa por ese mismo camino, ve al individuo que está golpeado en el piso y ocurre el mismo efecto. Dice la escritura que también pasó de largo. Este señor también pasó desapercibida esta necesidad y decidió seguir con sus actividades del día. Pero ¿quién es un levita? ¿Quién es un levita? Y un levita, para que tú tengas un poquito más de entendimiento de qué cosa es, este levita venía, dice la escritura que venía por el mismo camino, descendiendo, igual que el sacerdote, igual que este señor que estaba en el piso, que era judío. Y entonces un levita es una persona que también es muy respetada porque viene de la tribu de Leví y es una persona que su función era estar a cargo de todo lo que en el templo había, el tabernáculo. Ellos estaban a cargo del cuidado del templo, de limpiarlo, de transportarlo y de tener todo esto listo y disponible para que los sacerdotes pudieran presentar sus ofrendas. Los levitas también eran músicos y cantores, también eran personas que guardaban las puertas del templo. En fin, los levitas también eran personas que estrictamente tenían que tener cuidado de guardar la ley y los mandamientos. Entonces, este individuo, tal y como ocurrió con el sacerdote, también ignora la necesidad y no puede extender misericordia. Entonces, aquí también podemos detenernos y podemos ver por qué este individuo también se retrajo de poder participar de algo que el corazón del Padre está fluyendo, ríos eternamente. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es para siempre. Y cada mañana, dice la Escritura, su misericordia se renueva para nosotros. Pero este levita, con todo y su música, porque podía haber sido de los levitas músicos, con todo y su función y su tarea tan honorable, porque el trabajo que los levitas hacían era reconocido como una tarea de mucho honor, con todo y eso no podía participar en la misericordia de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vio la necesidad y pasó de largo. La indiferencia fue más fuerte que cualquier otro asunto en su vida. Entonces nosotros no estamos viendo esta parábola para juzgar estos perfiles, sino para entender el contraste entre humildad y soberbia. Para poder entender que tú puedes ser un levita, tú puedes ser una persona que se considera ejerciendo cualquier función honrosa, honorable, dentro o fuera de una congregación, y aún así carecer de participar, de vivir, de recibir y de disfrutar de la misericordia. Ser sacerdote, ser levita, tener una posición, un puesto, un sitio honroso en cualquier lugar, considerarte alguien respetuoso de la ley de Dios y de sus mandamientos, no necesariamente implica que estás verdaderamente degustando la misericordia del Padre. Entonces este señor, como lo vemos, pasa de largo y ese individuo pasan las horas y está muriendo en el suelo. Entonces finalmente aparece el último personaje de la historia y aquí quien Jesús refiere dice que es un samaritano. Déjame decirte que samaritano no es sinónimo de buena persona, porque ahora nosotros decimos, ay, mira, es que es un buen samaritano. Nosotros usamos ahorita esa frase haciendo referencia a que buen samaritano es alguien que es buena gente. Vamos a entender quién es un samaritano y vamos a entender por qué Jesús
usó este perfil para poder referirse a esta parte de la parábola. Entonces, fíjate que los samaritanos son originarios de Samaria, pero son personas que fueron acusadas de haber corrompido la religión judía. Escúchalo bien, a los samaritanos, a todos los samaritanos se les consideró haber corrompido la religión judía. Entonces, a los samaritanos se les reservó o se les segregó y se les confinó al aislamiento. En otras palabras, ser samaritano era como ser una persona no muy deseable, ¿sí? De hecho, en partes de la escritura se menciona que muchos iban camino a ciertos lugares y que evitaban pasar por Samaria. Era un lugar como que ahí mejor no te metas. Entonces, los samaritanos eran considerados miembros, dicen por ahí, de un colectivo demonizado. Eran como apóstatas. Y había un odio terrible entre los judíos y los samaritanos. ¿Te acuerdas que platicábamos que el hombre que estaba ahí golpeado, cuál era su origen? Era judío. Los samaritanos vivían en conflicto bélico, religioso y, bueno, terrible. Había odio entre los judíos y los samaritanos. Entonces, estos samaritanos se proclamaban o se autoproclamaban que eran descendientes también de las tribus de Israel. Entonces, todos esos conflictos generaban una hostilidad tremenda entre ambas naciones y entonces los samaritanos no, pero para nada iban a poder ayudarse o hacer algo a favor del otro. Entonces Jesús en esta parábola intencionalmente nos presenta, vamos a llamarle así, al enemigo acérrimo de quien estaba ahí tirado en el piso. Y esto yo no lo había visto. Jesús habla de un samaritano. Y te preguntas, ¿por qué Jesús no habló de otra persona, de otro lugar? No, Jesús usó intencionalmente a un samaritano. A alguien que de ninguna manera y bajo ninguna condición se iba a detener a hacerle un favor a alguien con el que han tenido conflictos bélicos terribles por siglos. Entonces, aquí es donde el Padre nos detiene esta noche y nos hace ver quién es la persona que participa de misericordia. El que menos pensábamos en la historia. Pero este individuo, dice la escritura, que fue movido a misericordia, sí, fue movido a misericordia. Pero lo que quiero que tú y yo veamos es que este individuo participó de humildad. Este buen samaritano existía en un estado de humildad, fíjate, en el que aceptaba lo que una vez fue enemigo de los judíos. Él lo aceptaba. Decía, yo acepto que somos enemigos de los judíos, pero podía reconocer lo que hoy era. Un participante de la misericordia de Dios. Entonces, el samaritano no se quedó diciendo, nosotros somos enemigos de estos individuos. Él aceptó lo que una vez fue. Él aceptó que en efecto había habido un conflicto, una guerra, odio entre ese judío y ese samaritano que pasaba por ahí. Y dijo, sí, acepto que hay una guerra, que hubo una guerra. Pero hoy yo me veo en la misericordia de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todo lo que está descrito ahí
dice que este individuo, al verlo ahí tirado, fue movido ¿a qué? A misericordia. No dice que tuvo lástima, no dice que pasó y dijo, ay, pobrecito. No dijo que sintió feo. Él dice, fue movido a misericordia. La única manera en la que tú y yo podemos alcanzar misericordia en ese trono de gracia es si venimos a participar de humildad. Y de poder decir, sí es cierto, yo tuve un conflicto, esto ocurrió, esto sucedió. Pero hoy puedo verme en lo que mi Padre dice que soy y en lo que en Jesús hoy puedo disfrutar y en Jesús puedo disponer. Esto fue lo que a ese individuo no le limitó de poder ayudarlo. ¿Sabes que este samaritano podía ver al momento, pero instantáneamente saber, este que está aquí tirado es un judío? Al samaritano no tenía que buscar en su cartera, voy a ver la identidad de este tipo, ¿sí? Para saber quién es. No, el samaritano en el instante que lo vio tirado dijo, este es un judío, porque se identificaban entre ellos, ¿sí? Tenían vestimentas, traían cosas encima, en fin, un sinfín de asuntos que podía saber en el momento que ese que estaba ahí tirado era un judío. Entonces, el samaritano tenía 1001 razones para no ayudarlo. ¿No te suena familiar el asunto? Que tú te encuentres con alguien que tienes 1001 razones para no ayudarlo. ¿No te suena familiar que te topes con personas con las que has tenido conflicto bélico, por así decirlo? Y no estoy hablando que hayan bombas ni armas, pero un conflicto bélico por años. Y tú te has visto limitada de participar de la misericordia. Y tratas y te esfuerzas, intentas y padre, y dime, y cómo le hago, y ayúdame, ¿sí? Pero de todas maneras te ves estorbada a poder fluir libremente y plenamente esa misericordia. Es porque el sustento de todo esto está en esta base que el Padre nos presenta. ¿Quieres venir y alcanzar misericordia en ese trono de la gracia? Aquí está el asunto. Humildad. El samaritano tuvo primero que humillarse. El samaritano tuvo primero que decir, este es un judío y está muriéndose. Y tuvo que elegir. Tuvo que elegir. Y tú y yo esta noche tenemos que elegir. Tú y yo esta noche tenemos frente a nosotros a alguien que está así, que está caminando, comiendo, viviendo bien, pero se está desangrando, que está tirado a medio camino. Aun cuando esa persona parece que sonríe y que todo le va bien. Tú y yo estamos cerca de alguien que está así como ese individuo tirado a medio camino. Y este samaritano tuvo que decidir, ¿qué hago? No lo dice así la escritura, pero este individuo tomó una decisión, porque a toda acción le antecede primero una decisión. Nadie actúa sin haber decidido primero. Entonces este hombre tuvo que decidir. Este es judío. Y aquí es donde entra en este escenario la humildad. Yo fui un enemigo de este hombre. Yo fui. Pero hoy, yo soy
participante de la misericordia de Dios. Entonces, fíjate cómo la humildad no es quedarte atorada en lo que fuiste atrás, ni tampoco quedarte en lo que hoy eres en un malentendido. Porque hoy puedes decir, es que soy hija de Dios, pero si eso te pone a ti y te hace sobrevalorizarte y ver a los demás desde arriba, o te pone en una posición de ser hija de Dios y pensar que eres tapete de todo el mundo, te das cuenta todos los conceptos humanos y torcidos que pueden haber de humildad. Y hoy el Padre nos dice, ni sobrevalorizada, ni tapete, ni que te quedes atrás enganchada en que yo fui, sino que puedas reconocerte en el pasado que una vez viviste, pero en el presente que hoy te es otorgado. Entonces somos traídas esta noche por el Espíritu Santo en esta escena y en esta parábola entender que tú y yo hoy tenemos frente a nosotros a un individuo que pudo haber sido nuestro enemigo acérrimo y si no tu enemigo acérrimo, alguien con quien ha habido conflicto de intereses. Y esa persona, aunque geográficamente puede estar lejos de ti, aunque con los años puedes decir, eso sucedió hace añísimos. ¿Sabes una cosa? Hoy, esta noche, esa persona está frente a ti de todas maneras. Aunque digas, es que eso ya no tiene importancia, ya pasó, ya se lo llevó el tiempo, el viento ya no existe. Bueno, esta noche el Espíritu Santo nos trae a todas, nos sienta frente a este asunto y nos dice, hoy tú estás frente a esa persona o personas a quienes tú necesitas extender misericordia, tal y como el samaritano frente al judío que estaba ahí tirado. Y necesitas elegir. Necesitas elegir. Ver su identidad y decir, este es judío, es mi enemigo acérrimo, ya me voy. ¿Cómo se llama eso? Se llama soberbia. Porque soberbia es todo argumento que yo puedo tomar y asumir como verdad que me limita, que me impide o que me hace pensar que soy un sujeto que no necesita misericordia. Entonces, si el samaritano hubiera visto, este es un judío, no hombre, pero ni soñando lo ayudo y se va. ¿Cómo se llama eso? Se llama soberbia. Porque soberbia es quedarte atorada en lo que una vez fuiste. Pero este individuo, dice la Escritura con claridad, que fue movido a misericordia. Y la misericordia no puede hacerse efectiva, no se puede hacer evidente si no está presente la humildad. Dios da gracia a los humildes. Entonces esta noche, tú y yo no somos llamadas a minimizarnos, a desvalorizarnos, a decir que somos poca cosa. No, hoy tú y yo somos invitadas a venir a ceder a nuestra propia perspectiva de las cosas, a renunciar a nuestros argumentos, justificaciones y explicaciones que le traemos a Dios para intentar que Él razone con nosotros. Todas estas cosas que en tu corazón pueden estar dando vueltas y que el Espíritu Santo puede estar señalando ahora y decir, mira hijita, aquí también hay etiquetas de soberbia y esto está creando una reserva, está creando una distancia para que tú puedas venir y recibir la misericordia que yo te estoy proveyendo. Este samaritano se encontró con su enemigo acérrimo hecho trizas en el suelo y tomó la decisión de participar con Dios, porque la misericordia, déjame decirte, que solo puede fluir del corazón de Dios. Los humanos experimentan lástima,
pueden experimentar muchísimas otras versiones de un sentimiento similar, pero misericordia únicamente puede fluir de Dios mismo. Entonces este individuo es movido a misericordia y entonces dice que lo levanta, que lo limpia, que lo lleva, que lo trae a un mesón, a que lo cuiden. Y fíjate cómo esa misericordia que él vive, que él ha recibido, la puede extender a este individuo que está moribundo. Y este individuo no lo merece, no lo merece. Y tampoco puede ni podrá jamás retribuirle el bien recibido. Lo lleva a un mesón y no solamente lo cuida, sino que lo deja a cargo de alguien. Porque las heridas, acuérdate que eran graves. No eran heridas que se quitaban en un día. Entonces dice que pasados los días lo deja a cargo de una persona y además le deja dinero. Y le dice, mira, te dejo todo este dinero para que lo cuides. Y si los gastos médicos fueran mayores, yo voy a regresar y te voy a pagar los más. Puedes ver de qué tamaño es esa misericordia extendida. No nada más lo levantó y lo llevó en su caballo a la sala de cuidados o de emergencia del hospital y lo bajó en la puerta. Ya, hice un favor. No le hizo un favor. Misericordia no es hacer un favor. Lo vuelvo a repetir, misericordia no es hacer un favor. Porque si el samaritano hubiera levantado al tipo del suelo, lo sube en su caballo y chun, 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 lo lleva. A ver, el primer hospital que me encuentro, aquí lo bajo. Ya lo agarraron las enfermeras, ya acabé. Hice una buena obra, ¿no? Ya no se desangró. Ya lo llevé a un lugar a donde está salvo, pero no ocurrió de esa manera. Dice que lo llevó a un sitio donde él lo estuvo cuidando. Él lo estuvo cuidando. Él personalmente le lavó las heridas, él personalmente le dio de comer, porque ese señor yo creo que no podía ni moverse. Y además, cuando pasaron los días y las heridas seguían ahí presentes, dejó a alguien a cargo. Y no solamente dejó a alguien a cargo, sino ¿sabes qué hizo? Puso todos los recursos. Y a lo mejor tú pensarás, pues a lo mejor era un samaritano adinerado. ¿Mm? Eso, la verdad, no lo podemos saber con claridad. Lo que sí podemos saber es que cuando tu corazón es movido a misericordia, Dios fluye contigo sus recursos, su provisión, su cuidado, su protección, su paz, su amor, suyo. Acuérdate, esto es suyo. Misericordia no es el esfuerzo humano por tratar de ayudar a alguien. Misericordia no es el esfuerzo nuestro por ver, a ver, hermanas, ¿cómo ayudamos a los indigentes de la calle? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Misericordia no es el esfuerzo humano por ayudar a una persona. Misericordia es esa extensión del amor divino. ¿Para quién? A quien no lo merece y a quien nunca podrá retribuirte por el bien recibido. Ese samaritano, cuando se recuperó, yo creo que él decía, ¿y a quién se lo agradezco? Si, ni está, ¿no? Ni está el Señor que me ayudó. Y entonces es aquí donde se nos presenta esta escena, pero yo no me había percatado hasta estos días que no es posible que opere misericordia en mi vida si yo no dejo a mi Padre traerme a vivir esta humildad. No una falsa humildad, donde, ay, no, yo no, no, nada de una falsa humildad, ¿sí? A vivir la humildad que Él nos está mostrando esta noche. La humildad en la que yo
ceso a esos argumentos o a esos temores en los que no, si participo de la misericordia, me va a volver Dios una persona que, bueno, todo el mundo va a agarrar su cuchara, chun, 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 para servirse. Dios no te va a convertir en un objeto de los demás. Dios te va a transformar y te va a hacer una fuente de vida. Pero es necesario que participes de su misericordia. Y esta noche estamos siendo invitadas a algo muy específico y particular. Primero, a permitir al Espíritu Santo que identifique en nuestro corazón todo cajoncito o rinconcito donde hayan engaños que tengan la etiqueta de soberbia. Y la segunda es poder venir al asunto de entender que el acceso al trono de gracia solamente es uno, y es poder venir en humildad, en un corazón que cede y que cesa a todas estas cosas, razonamientos humanos que nos limitan y nos impiden poder venir confiadamente. Confiadamente es venir en humildad. Entonces esto es lo que mi papá pone en mi corazón compartir contigo esta noche. Pero yo creo que posiblemente no nos habíamos visto adentro de la parábola del buen samaritano y no habíamos visto por qué era un samaritano y por qué el individuo tirado en el camino era judío. Y hoy podemos nosotros entender que humildad implica una decisión. Implica que tú elijas esta noche si te quedas diciendo es que yo fui enemigo y te atoras ahí. O tú puedes venir y decir, yo reconozco lo que fui atrás, pero hoy me identifico con la nueva creación, con lo que hoy soy en Cristo. Entonces dejo el micrófono abierto para que ustedes compartan lo que el Espíritu Santo está poniendo en sus corazones con respecto a esto. Que yo sé por el Espíritu Santo que lo están recibiendo. ¿Quién inicia? Adelante, Aurea. A ver, tu micrófono está apagado. A ver, déjamelo abro. Si puedes abrirlo tú porque no me abre. Ya está. Ahora sí. Pues buenas noches a todas. Esta palabra de verdad que Dios conoce todas las cosas y nos las muestra. La semana pasada recibí una llamada de una amiga que tenemos más de 30 años de conocer. Y me comentó que quisiera que vinieras a la casa. Dice, porque quiero que hables con mi hermana. Dice, anda así, me contó la historia, ¿no? Y mi primera contestación fue decirle, ellos conocen de la palabra. Le digo, mija chula, te quiero mucho, pero si la palabra de Dios que conoce no le hace caso a Dios, imagínate que me va a hacer caso a mí. Inmediatamente me contestó y me dice, yo lo sé, pero si tú vienes aquí a la casa, dice, yo sé que ella se va a abrir contigo. Mi contestación fue precisamente esa, ¿no? De decirle, pues si conoce y sabe de la palabra y no le hace caso, pues ¿cómo me va a hacer caso a mí? Pero en el momento, vino a mi corazón la palabra misericordia. Y
creo que esta noche me está confirmando mi padre la misma palabra que me dio la semana pasada. Y le dije, está bien, le digo, el miércoles nos vemos. ¿Te parece bien a esta hora? Y me dice, sí, perfecto. Yo voy a hacer que ella venga aquí. Dice, para que ella platique contigo. Resulta que para irme no es aquí en Puebla, sino que es un poquito lejos. Y para irme tuve muchos contratiempos. Me iba a llevar mi marido, al final de cuentas no me llevó, me llevó mi hija y yo así, padre, ¿qué está pasando? Pero antes de esto, anoche, yo pues me acosté en paz la semana pasada cuando recibí esa invitación y todo, había estado muy tranquila, pero ayer agarré y le dije a mi padre, mañana es miércoles y yo no voy a ir sola, porque yo sola no quiero ir. Es más, ni siquiera sé qué le voy a decir. La situación es fuerte. Yo ni siquiera sé qué es lo que voy a decir. Y agarré y me acosté con esto. Agarré y le dije a mi padre, padre, hoy me acuesto en paz contigo. Y si vamos a ir mañana, yo voy a abrir mi boca y tú la vas a llenar, porque yo no sé qué decirle. ¿Sí? Y anoche mismo, mi papá me hizo ver, yo he tenido misericordia de ti y te he llenado de ella. Ahora ve en misericordia. Uf, fue así como que, híjole, ok. Y hoy les digo que sí, se me presentaron varios contratiempos para poder ir, porque no es aquí. Y al final llegué y vi toda la situación y le dije, papá, yo no estoy sola aquí. ¿Sí? Me sentía, fui yo nada más. Y le dije, papá, yo no estoy sola aquí. Ya llegamos y venimos juntos. Ya total, pasaron un rato y pues yo no veía nada que se moviera para que pudiera darse esta plática que papá quería tener hasta que se dio el momento, porque yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué, amiguita? Yo tengo que estar aquí a la 1 de la tarde en la casa porque tengo unas visitas a las 2 de la tarde. Y me dice, ay, qué amiga, tú no te preocupes, yo te regreso. Ese fue una confirmación de que sentí yo que tenía yo que ir, ¿sí? Y total, ya vino esta personita y nos sentamos, me senté y yo estaba en un sillón y ella estaba en otro y no tuve prisa, estuve en la paz de mi padre de una manera increíble, con una paciencia tremenda y escuchando cositas y bla, 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 hasta que se dio el momento en que pudimos platicar. Y papá, a través de mí, diciéndole, ¿sabes qué? Yo te amo a ti. Yo te amo a ti y no te condeno. Tu pasado lo conoces, el hoy también. Y el mañana también lo conozco. Y hoy estoy contigo. Y fue una vivencia con mi papá que me benefició mucho. Al final estaban las dos y le digo, no me quiero ir sin que demos gracias a Dios, sin pedirle nada.
porque de manera tradicional todo se lo pedimos a Dios. Y a veces nos molesta que no lo recibimos. Y en la palabra de Dios nos dice que demos gracias en todo. Y papá me llevó en la oración a darle gracias en todo. Y a decirle, no más esclava del resentimiento, porque yo he venido a tu vida a darte libertad. Y me llevó a varias cositas, papá, pero por sobre todas las cosas, la misericordia de mi Padre que ha tenido conmigo. Y les platico. A Dios y la palabra de nuestro Padre la hemos tenido por años aquí. Sí, pero no la hemos bajado a nuestro corazón. Y no la sabemos de memoria. Pero nosotros debemos de ser la evidencia de lo que es nuestro Padre Celestial, después de permitirle que nos adopte como hijas. Y nosotros decirle que sí queremos que sea nuestro Padre. Y hasta ahorita me está cayendo el 20 de muchas cosas. Se los prometo que me está cayendo el 20 de muchas cosas. Y pues ya tengo ganas de llorar. Porque en el momento no lo vi. Lo estoy viendo hasta este momento. Y me estoy identificando con el samaritano. Sí. Es otra congregación, otra enseñanza del mismo Padre. Y las abracé y les dije, tu Dios es mi Dios. Le digo, pero yo soy su hija y ustedes también. Nos abrazamos, oramos, ellas estaban derramando su corazón y bendito Dios, porque papá no me permitió derramar ninguna lágrima. ¿Sí? Y le digo, si yo he venido este día con ustedes, es porque mi Padre tenía esta hora perfecta, el día perfecto, para que nos encontráramos aquí. Y pudiera compartirles lo que yo he vivido de la palabra de mi Padre, que se ha hecho evidente en mí. Lo he vivido. Sí. Y puedo hablarles de lo que he vivido de parte de papá en mí. Sí. Y pues es mi experiencia y esta plática de verdad que vino a poner el punto en todas las is que el día de hoy viví. Y se los comparto con mucho gusto. Pero el que es glorificado es nuestro Padre amado. ¿Sí? Y lo último que les dije, ustedes saben de la palabra. ¿Qué hicieron cuando recibieron a Dios? ¿A dónde lo recibieron? Y se quedaron, lo recibimos en nuestro corazón. Y el paquete viene completo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y a dónde está Jesús? Nuestro hermano mayor, en mi corazón, intercediendo de día y de noche delante de mi Padre Celestial. ¿Y qué dijo el Señor Jesús cuando estaba hablando con sus discípulos? Les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están las 24 horas en su corazón. Sí. Así que Él permanece fiel
a lo que nos dijo, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. A Él clamemos, con Él platiquemos, Él nos escucha. Permitámosle que Él haga la obra en nosotros. Y me maravilla porque de verdad dices, wow, no fui yo, Él fue conmigo. Y bueno, es lo que hoy viví. Pues gracias a nuestro Padre, que esta noche nos confirma a través de lo que tú estás comentando, Aurea, que sí, teníamos toda la escritura acá. Y que en el pacto, nuevo pacto en el que ahora existimos, Él ha prometido no solo escribir sus leyes en nuestra mente, poner sus leyes en nuestra mente, sino escribirlas en las tablas de nuestro corazón. Y ese proceso que estamos nosotros viviendo nos trae a la vivencia de lo mismo que Él vive. Desde que iniciamos estas charlas de misericordia, comenzamos diciendo cuáles son los motivos de nuestro Padre. Y Él nos los muestra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Cuál fue su motivo? ¿Cuál fue su motor? Misericordia. Y ese motivo es el que ahora nos está moviendo a nosotras. Ese motivo es el que ahora nos impulsa a nosotras. Y pues yo me gozo que el Espíritu Santo te esté haciendo ver con mayor claridad por qué te invito a eso, cómo te invito a eso y por qué se dieron esos resultados. Entonces, lo que sí estoy consciente es que la misericordia de Dios, conforme le demos acceso, nos va a sacar del estado de indiferencia. Nos va a sacar del estado de indiferencia. Y ahorita que hablabas, Aurea, puedo reconocer, yo y cada una de nosotras fuimos un sacerdote o un levita que sabía la escritura, que pero misericordia, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿No? Y no podíamos darla. El sacerdote y el levita que pasaron no la dieron porque no la tenían, porque ellos no la habían recibido, no por malas gentes, no porque, no, es que ellos no la recibieron. Sí. Entonces esta noche como que se nos abre otro agujerito, ¿no? En este asunto de la misericordia que estamos viendo. Y es hermoso porque esta invitación es sencilla, es simple, ¿no? Pero es divina, pero es divina. Y yo me gozo enormemente de saber que tú te estás prestando a participar de esa misericordia, que sabes bien que no proviene de ti. Entonces, gracias, papá, por lo que está haciendo contigo, Aurea, y por lo que él va a hacer en esas personas que te permitió tener esa conversación. Y fíjate que solamente quiero agregar esto. Ella me vino a dejar aquí a la casa de ustedes. Me vino a dejar y me dice, gracias amiga, porque yo sabía que solamente contigo ella iba a poder abrir su corazón. Le digo, ¿sabes qué, amiga? Le digo, dale gracias a Dios. A mí no. Gracias a Dios porque Él me dispuso para ello. Dale gracias a Dios. Y nos despedimos, pero yo no le dije lo que estás haciendo está bien, está mal, debes de hacer nada de eso. Lo que papá quiso hablar a través de mí. Y solamente en gratitud, en bendición y en perdón. ¿Sí? Me gozo de verdad, me gozo y se los quiero compartir porque el ver cómo Dios se manifiesta y se hace evidente a través de cada uno de sus hijos, híjole, es hermoso. Y bendigo a Dios. Gracias, María. Gracias, Aurea. Es un gozo escuchar ese testimonio. Seguimos dando unos minutos. ¿Quién más quiere hablar? El micrófono está abierto. Adelante, Betty, te abro el micrófono. Listo.
Pues nada más ahorita también escuchando a Aurea y escuchándote a ti, lo que el Espíritu Santo me está mostrando es, tienes el ADN de Dios y cuando lo tienes, tienes su amor, tienes su misericordia, tienes su humildad, tienes todo lo que Él es. Entonces, a lo que me está llevando es, o sea, pídeme, o sea, porque yo te estoy dando todo, solamente es, ya no vivas tú, déjame que yo viva adentro de ti, de tal manera que puedan fluir de ti esa humildad, esa misericordia, ese amor, esa gracia, ese favor, eso que es mío, así como dice, estos señores no lo tenían. O sea, me puedo dar cuenta que porque solamente vivían en lo natural religiosamente y no vivían en el espíritu que es el que fluye, ¿no? Entonces, a mí me está pues exhortando el Espíritu Santo a vivir en el espíritu, ¿no? Ujú. Amén. Sin duda alguna, la invitación es a vivir en el espíritu, porque en la carne, pues ninguna de estas cosas pueden ser efectivas. Y aunque puedes tener lástima, puedes sentir feo, puedes estar triste, ¿verdad? Por la necesidad de la gente, puedes ver alrededor cómo la gente sufre y llorar, pero ¿esa es su misericordia? No, no nos confundamos, ¿sí? Sentir feo o hacerle un favor a alguien no es misericordia. Y Él nos lo está dejando claro. Es la extensión de ese amor divino, ¿verdad? Y ahorita tú lo haces claro. O sea, de ese amor divino que ¿dónde está? Está dentro de nosotros. Y dice que está derramándose. Entonces me encanta lo que el Espíritu Santo está poniendo en tus labios, porque la invitación es a vivir en el Espíritu, a vivir conscientes de eso que ya nos ha sido dado y que por lo tanto está fluyendo, pero yo tengo que permitir que eso suceda. No va a venir y va a ocurrir a la fuerza. Y eso se refiere también a ese instante en el que el samaritano está frente al herido y tiene que decidir, ¿no? A lo mejor entre la sangre y todo no lo ve, pero tiene que acercarse y ver, y es judío, ¿sí? Y ahí tiene que decidir. Entonces eso se refiere a lo que tú estás comentando y la invitación es a decir, Padre, la vida en el Espíritu. Eso es lo que quiero participar y vivir contigo. Hermosísimo. Gracias, Betty. ¿Quién más? Está abierto el micrófono un par de minutos más para un comentario más, para que no nos vayamos muy tarde. Sí, adelante, Rebe, abro el micro. Ahí está. Por favor, gracias, mija. Bueno, esto para mí está muy profundo, muy deseable, como dijo Betty, a recibir en el espíritu revelación tan grande como la que siento que me está regalando mi Padre esta noche, ¿sí? Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que muchas veces no entendemos que tener temores, argumentos, excusas, engaños, todo viene de la soberbia, ¿sí? Porque muchas veces en nuestra propia opinión, como dice la palabra, no te bases en tu propia opinión, ¿no? Sino que ábrete a lo que Jesús te dice. Esto es lo que crea esa distancia, ¿sí? Porque me estoy oponiendo a lo que me está dando Dios, ¿sí? Con todos estos engaños, argumentos, excusas, temores. Está muy fuerte esto para mí, muy fuerte para poder detectar esa soberbia. Poderle más bien poner a todas estas cosas el nombre de soberbia, ¿sí? Y me encanta que la humildad es ciertamente aceptar lo que un día fui,
pero no quedarme allí. Permitir, ¿sí?, la transformación que Dios nos regala. Y hay algo, a mí lo que me dio mucho de lo del sacerdote y lo del levita, es cómo la religiosidad es algo que nos da soberbia, que no nos permite humildad. Puede ser desde entenderlo intelectualmente y no permitirlo. Permitir que Dios escriba su verdad en las tablas de nuestro corazón. Y como dijo Betty, sea llevada al Espíritu, sea sellada por el Espíritu Santo en nuestro espíritu, para romper con toda esta mentira que viene envasada en lo que se dice religiosidad. Nombre, conocimiento, trabajo, toda una entrega humana, ¿sí?, a nuestro papá. Y lo mismo con el levita. Nuevamente, esta religiosidad nos lleva a una soberbia, no a una humildad, ¿sí? Y me encanta que la humildad no es ignorar o negar mi pasado. Es aceptar la invitación de Dios a esta adopción. ¿Sí? Y la humildad realmente te permite despojarte de toda soberbia, ¿sí? Y algo que me encantó y que va mucho con lo de que vivió Aurea: misericordia no es hacer un favor, misericordia es la inversión que papá hizo en ti y tú en los demás, ¿sí? Esto fue lo que venía anotando de lo que me regalaba el Espíritu. Y bueno, yo concluiría con lo que me regaló el Espíritu, que cero religiosidad, porque eso me roba. Eso me hace levantar argumentos, excusas y vivir en un engaño que pone esa distancia con mi Padre, porque me estoy oponiendo a lo que Él me está regalando, a esa inversión de vida que Él hizo en mí para recibir su misericordia, ¿sí? Y conocer lo que significa humildad, ¿sí? No es el extremo de la bondad, no es ser el tapete de nada, es saber quién es tu Dios, ¿sí? Y quién está comprometido e invirtiéndose para quitar todo engaño y poder vivir esta maravillosa humildad en reconocimiento de lo que un día fui, pero que hoy no soy. Y que no me voy a hacer como la camioneta en la arena, quedarme atascada en esto, ¿sí? Y con temores y argumentos y excusas y engaños y toda una serie de cosas, ¿no?, que realmente se llama soberbia. Pero para mí está esto para rumiarse, está muy profundo lo que mi Padre quiere escribir en la tabla de mi corazón esta noche. Amén. Amén, Rebe. Y como usted menciona, o sea, en nuestra humanidad es difícil ponerle la etiqueta de soberbia a todas esas cosas. Porque habíamos visto a Marta bien afanada y todo. Pero como soberbia, quizá no. La habíamos visto afanada, ¿no? Desconectada. La habíamos visto en diferentes facetas. Pero no poniéndole esa etiqueta. Yo podemos entender todos esos argumentos y todas esas obras buenas y favores y todo lo que quieres hacer para impresionar son soberbia. Entonces es necesario que ceses esas cosas, pero esto no se puede hacer humanamente. Humanamente, no puedes ponerte tú a hacer un escrutinio de tu vida y a encontrar dónde está la soberbia. Ahí tienes al Espíritu Santo. Amén. Dentro de ti, ¿sí? Y con esta charla, Dios no te está llamando a ti soberbia, te está llamando hija. Amén.
hija, y te está diciendo, déjame platicar contigo sobre estos asuntos que son soberbia. Fíjate qué diferencia. Estos asuntos que son soberbia y que necesito que me permitas trabajar con ellos para que vivas humildad y tengas ese acceso confiadamente al trono de mi gracia. Amén. Entonces la invitación de esta noche es de amor. No es de que Él nos esté echando en cara nada, ¿sí? Es una invitación de amor del Padre y esa invitación la recibimos y esa invitación es para que no haya estorbos, ¿no? Para que no haya obstáculos entre lo que Él nos está dando y lo que nosotros podemos venir y recibir y participar. Y lo más hermoso de todo esto es que podamos vernos como Él nos ve, porque al verte en su misericordia te vas a ver en sus recursos. Por eso Betty estaba comentando, entonces puedes fluir con sus recursos. Amén. Porque te estás viendo en su misericordia y estás viéndote en todo lo que Él es, ¿no? Y en todo lo que Él nos da. Entonces, fíjense qué importante que esta noche Él nos llama hijas. Y nos está dejando clarísimo que no se trata de que hagamos favores. Ay, ahora vamos a hacer muchos favores a la gente para vivir misericordia, ¿sí? O sea, eso es entender esto humanamente y no va por ahí. No estás llamada a vivir haciendo favores, estás llamada a vivir tú primero misericordia y entender que esa misericordia no es tuya, es del Padre y tú la puedes extender a otros. Entonces, yo me gozo en lo personal de esto que hoy estoy aquí platicando con ustedes porque a mí me desconecta de estar tratando de arreglar las interferencias que puedo tener con otros asuntos y me centra en mí. Porque, ¿sabes? Dios no está diciendo, mira cómo vives soberbia con esa persona o con esa otra. ¿Sabes qué está diciendo papá? Estás viviendo soberbia conmigo. Conmigo. Entonces es aquí el asunto, hijita, no es allá, ¿no? No es con la amiga, la pariente, la vecina, la esto. No, el asunto es que estás viviendo conmigo, ¿sí? Este asuntito nos está causando una interferencia, como cuando pones el radio en la carretera y de repente llegas a cierta altura en el camino que ya no se oye bien, ¿no? Entonces así que esa interferencia, para que puedas entender, es como empieza a suceder. Y papá viene y dice, esa interferencia nos estorba, nos limita, y nos está provocando que la comunión entre nosotros no pueda ser íntima y plena. Entonces esta invitación de esta noche es de amor y yo me gozo porque sé que Él va a continuar hablando a nuestros corazones para traernos a entender lo que Él tiene. Y nada más quiero cerrar este tiempo con la escritura que está en Isaías, que dice así, en Isaías 57, porque así dijo, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, esto es como el cierre de lo que esta noche estamos hablando. Venir a vivir humildad no es venir a vivir humillación. Fíjense la diferencia. Venir a vivir humildad no es venir a vivir humillación. Es venir a ser vivificada. Así que con esto nos vamos esta noche, lo llevamos a nuestro corazón y podemos dar gracias porque las humillaciones vividas anteriormente pueden ser procesadas en este río de misericordia del cual hoy estamos participando. Así que Padre, te damos gracias por lo que hoy nos estás mostrando, que en realidad es profundo, porque profundos son tus pensamientos y tus caminos, y porque tu Espíritu Santo no hace un trabajo superficial, porque tú te vas a la raíz de las cosas, porque sí hemos batallado, Padre, en las relaciones con otras personas y nos hemos visto impedidas, limitadas, estorbadas y frustradas, porque por más que hemos orado, pedido o declarado, no hemos visto que esto fluya ahí. Y hoy nos dejas ver el panorama completo. Nos dejas ver dónde está la misericordia, de dónde fluye y cómo nosotros podemos participar de esta.
que esto no es algo difícil, no es complicado, que no es algo para unos cuantos o solo para algunos que tienen ciertas cualidades o requisitos. Padre, gracias porque hoy nos dejas ver que tu misericordia está extendida a la humanidad y que nosotras, tus hijas, somos llamadas a ser esas fuentes de misericordia. No para aquellos que nos aman, no para aquellos que nos tratan bien, no para aquellos que simpatizan con nosotros o piensan como nosotros, sino para aquellos que no merecen nada de esto, Padre, y que nunca van a poder pagarnos ni retribuirnos por el bien recibido. Yo te doy gracias porque esto es algo divino y esto es algo que está en tu corazón y que tú nos estás revelando con respecto a ti como Padre, a fin de que nosotras, tus hijas, podamos vivir en esos mismos motivos que a ti te mueven. Padre, no nuestras obras de justicia, no nuestras buenas obras, no nuestras buenas intenciones, sino tu misericordia operando en nosotras. Te bendecimos porque hoy nos traes a entender que es preciso que vengamos a humildad, no a humillación, porque no es a eso a lo que nos estás llamando, sino a ceder a la perspectiva humana de las cosas, a renunciar a las obras buenas por tratar de impresionar, a los asuntos, Padre, que pueden ser temores, a participar de esta misericordia por lo que me puede esto producir. Aquí estamos esta noche diciéndote que respondemos a esa invitación de amor que nos haces y que estamos sin máscaras, sin apariencias y sin mamparas delante de ti. Gracias, Padre, porque no nos señalas ni nos llamas soberbias. Hoy te oímos directamente hablarnos al corazón y llamarnos hijas. Y nosotros te bendecimos porque al oírte a ti, llamarnos así, nos deleitamos en poderte llamar a ti, papito. Gracias, Abba. Gracias porque lo que estás haciendo esta noche es divino y gracias por lo que en los próximos días vas a seguir haciendo en nuestros corazones, a fin de traernos a la libertad absoluta que nos ha sido provista por medio de Cristo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Pues pasen muy buenas noches todas. Dios les bendiga. Que descansen. Igual, gracias. Y estamos en contacto. Amén. Muchas bendiciones a todas. Bye. Besos. Bendiciones, gracias. Bendiciones.